Para empezar, lo primero que vamos a necesitar es este recipiente de aquí y los productos químicos. Lo primero que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacerlo es que debes echar una parte de resina epoxi y después echaremos la mitad de ese contenido que hemos echado en el producto de endurecimiento de mezclas. Aunque yo recomiendo que en esta parte tengáis un poco de papel higiénico a mano o papel de cocina, porque por esta parte siempre se suele manchar mucho. Y como podéis ver, se ha manchado mucho y cogemos un poco de papel higiénico y apretando y yendo suave se limpia en una pasada. Una vez que hemos echado la resina y el endurecedor, esperaremos 15 minutos para echar el colorante. Pero primero estaremos entre 2 y 4 minutos removiéndolo así muy lentamente para evitar que se nos formen burbujitas. Una vez ya pasados los 15 minutos, procederemos a echar el colorante de resina en la mezcla. Pero aquí debéis tener en cuenta, a la hora de echarlo, debéis saber si es muy concentrado o está muy poco concentrado. Porque la diferencia es que si está muy concentrado solo bastarían 1, 2 o 3 gotas para que se coloree la mezcla. Lo echamos 1, 2, 3, 5. Ya una vez echadas las gotas, procederemos a removerlo si no es necesario el tiempo. Solo basta con removerlo hasta que se coloree del todo y ya está. Y así, como podéis ver, con unas pocas gotas ya se ha terminado de colorear. Y ahora aquí procederemos a echarlo en el recipiente. Pero debéis tener en cuenta una cosa muy importante. Y es la temperatura ambiente, porque normalmente esta mezcla tarda en secarse entre 1 y 2 días. Pero también teniendo en cuenta si donde lo vayáis a hacer hace mucho calor, tardará menos tiempo en secarse. Pero si hace ya frío o lo que sea, donde lo hagáis, debéis tener en cuenta que tardará más en secarse. Y ahora lo vertemos así, con mucho cuidado, hasta lo que sería el borde. Ya una vez pasadas las 6-12 primeras horas, cogeremos unas pinzas pequeñas para sujetar las estrellas y las iréis colocando de forma de una de las 7 esferas del dragón. La de 1, 2, 3, 4 o 5 estrellas, la que más os guste. Y ya luego, una vez colocadas, debéis tener en cuenta que eso se queda un poco pegajoso, pero no meterlas enteras hacia adentro. Solo colocarlas e intentar que se queden bien alineadas. Y ahora, mientras esperamos a que se seque la mezcla de la resina, empezaremos a hacer los pendientes o arcillos potara, ya como queráis llamarlo. Para hacer los arcillos o pendientes potara, primero lo que vais a necesitar son los materiales. Una de estas pequeñas arandelas, alambre maleable para pendientes, también pequeñas arandelas para pendientes, para el enganche, unos encuadernadores de hojas, de estas pequeñas esferas plateadas para manualidades y por último vais a necesitar de estas pequeñas esferas de madera y unos rotuladores para colorearlas si queréis hacerlas verdes, naranjas, rojas, azules, como veáis. Y no solo eso, sino que también vais a necesitar de herramientas, unos alicates de punta fina, unos cortalambres y un punzón. Y así es como se haría. Primero lo que vamos a hacer es cortar un trozo de este alambre y lo doblaremos así, un poco con mucho cuidado, para luego sujetarlo con estos alicates así. Y para evitar que se nos quede esta forma, utilizaremos estos alicates para ir apretando así con mucho cuidado para que quede esta forma circular y plana a lo largo de la pieza. Una vez hecho eso, cogeremos una de estas arandelas pequeñas para pendientes y la meteremos así, con mucho cuidado, dentro del agujerillo. No pasa nada si se os dobla un poco o lo que sea. Después cogeremos un encuadernador de estos y con las manos iremos así, quitándole las patillas poco a poco, para luego, cuando ya las tengamos todas quitadas, utilizaremos un punzón para hacer el pequeño agujerito que es donde irá ahora en esta pieza de aquí. Una vez ya terminado, cogeremos
la esfera y metemos la pieza dentro de la esfera, así con mucho cuidado. Después cogeremos otro encuadernador y repetiremos el proceso, para luego meterlo en esta otra pieza, así por los dos lados. Y ya una vez tengamos lista todo, doblaremos así la pieza y con un cortalambres cortaremos el material sobrante y ya tendríamos lista la primera pieza. Pero si vosotros queréis hacerlo un poco más largo o no queréis que sea tan corto, podéis utilizar de estas pequeñas esferas para manualidades que dije antes y utilizar un trozo de alambre más largo. Luego después cogeremos esta arandela de aquí y con unos alicates la apretaremos para que se quede alineada. Abriríamos con mucho cuidado la pieza para que ya cuando esté alineada y un poco abierta, para que no se nos quede esas puntas de aquí, utilizaremos una radial con un disco de corte para evitar que esto se nos pinche más en un lado que en otro. Y una vez ya lo tengamos listo, quedaría así. Y luego ya como he mencionado, puedes emplear distintos colores a la hora de hacer los pendientes, y así como quedaría. Esto lo haremos una vez mientras esperamos a que se seque la resina. Y una vez lo tengamos lista, este sería el siguiente procedimiento. Una vez ya se haya terminado de secar la primera mitad de la esfera, así es como quedaría. En cuanto a las estrellas, no pasa nada si se os mueven un poco o lo que sea. Suele pasar. Pero ahora lo que vamos a hacer es repetir de nuevo la mezcla de resina epoxi, como la que tenemos aquí. Y lo siguiente que vamos a hacer es tapar con mucho cuidado el molde así, asegurándonos de que todo esté bien cerrado por todas partes. Y una vez ya lo tengamos, vamos a utilizar la cinta adhesiva o el celofán, lo que tengáis, para envolver el molde y evitar que se nos salga la resina. Y así es como quedaría. Así es como acabaría quedando el molde ya una vez bien sellado. No pasa nada si por arriba se os abre un poco o por abajo, da igual. Después de eso se repetiría el mismo proceso que era al principio. Se vierte aquí con mucho cuidado y se espera 1 o 2 días. Debéis tener mucho cuidado a la hora de echarlo porque hay algunos moldes que son o muy grandes o muy pequeños. Los pequeños son más problemáticos porque para esto es mejor que para los pequeños yo os recomiendo que utilicéis una pequeña jeringuilla, porque así se puede introducir mejor la resina dentro del molde. Después de eso, una vez hayáis terminado de emplear la resina, una buena forma de limpiarlo es verter acetona pura en los recipientes que hayamos empleado. Una vez ya sin ninguna parte aprovechable de resina, echamos un poco de acetona y luego ya con un poco de papel higiénico vamos limpiando todo lo que podemos alcanzar. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar durante 1 o 2 días, que es lo que tarda en secarse, y ya ahí retiraremos el molde. 72 horas más tarde. Una vez ya realizado el proceso de secado de la resina, procederemos a quitar el celo o el celofán, lo que hayáis usado, de los bordes del molde con unas tijeras y con la mano lo vamos retirando poco a poco. Luego, después de hacer eso, cogeremos el molde y haciendo así con mucho cuidado lo vamos retirando poco a poco. Tener en cuenta que esto siempre suele estar así muy duro porque la resina llega a todas las partes del molde y se queda un poco pegada, pero con un poco de fuerza se quita fácilmente. Y ahí estaría el resultado final. Como podéis ver, yo he hecho la esfera de 5 estrellas, pero vosotros podéis hacer la esfera del dragón que más os guste, de una de las 7, claro está.
Y hasta aquí ha llegado el final del vídeo, espero que os haya gustado mucho. Y si os ha gustado ya sabéis, apoyar el contenido con un gran like, suscribiros si no lo estáis y dejad la campanita de notificaciones activada para que no se os pierda ninguna notificación del canal. Y si queréis que haga alguna cosa en específico para el próximo vídeo, dejadmelo en la cajita de comentarios de ahí abajo que no cuesta nada. Y como podéis ver aquí ya tengo una de las esferas del dragón y me voy a buscar las otras 6. Nos vemos en otra ocasión, mis queridos Saiyans.